Semana número 18 corresponde al tema de elipse. Vamos a ver algunas aplicaciones de la elipse en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la astronomía tenemos las órbitas planetarias. En la figura que estamos mostrando, estamos justamente observando las órbitas de los planetas siguen una trayectoria elíptica. Esa trayectoria de cada planeta es una elipse, pero considerando al Sol como considerando al Sol en uno de los focos de la elipse. También podemos observar en la arquitectura. Tenemos en la arquitectura romana la elipse. En la arquitectura se utiliza en la construcción de anfiteatros, escaleras de caracol, cuyo cañón tiene la forma de elipse, como se muestra en la gráfica, y en la superficie de cúpulas, ya que permiten adoptar distintas formas según el método constructivo, ¿no? Entonces, la elipse hay que entender que siempre va a ser el conjunto de todos los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos del plano siempre va a ser una constante nada más, ¿no? Entonces, esa elipse siempre va a tener esa forma. Entonces pasamos a ver la definición de elipse. La elipse es el conjunto de todos los puntos P, X, Y, cuya suma de sus distancias a dos puntos fijos, F1 y F2, llamados focos, es constante. Esta constante lo vamos a denotar con la letra 2A, tomando a mayor que 0. Entonces se cumple que para cualquier punto que pertenece a la elipse, sí, solo sí. O sea, este punto P pertenece a la elipse, sí, solo sí. La suma de distancias del punto P al foco 1 más la distancia de ese punto P al foco 2 es igual a la constante 2A. Entonces aquí estamos ubicando en nuestro plano ambos focos. Estamos ubicando esos dos puntos fijos que viene a ser F1 y F2. Entonces tomamos en el plano este punto P de tal manera que esa suma de distancias del punto P al foco 1 más la distancia del punto P al foco 2 resulte siendo la misma constante 2A. Entonces, ese conjunto de puntos, aquí ustedes pueden observar que todo ese conjunto de puntos P, lo que va a describir viene a ser una elipse. Entonces recuerden que siempre la elipse es el conjunto de todos los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos del plano siempre resulte siendo una misma constante nada más. Esa es la definición de elipse. Entonces pasamos a ver los elementos. Tomen la captura, ¿no? A ver, tomen la captura. Entonces, trazamos aquí nuestra elipse y vamos a ubicar esos dos puntos fijos que viene a ser el foco 1 y el foco 2. El segmento que une ambos focos nos representa nuestra distancia focal y esta longitud siempre va a ser igual a 2C, donde A resulta siendo mayor que C. El eje focal está representado por la recta L sub F. El eje focal es aquella recta que pasa por ambos focos, contiene a esa distancia focal. El centro de la elipse es el punto medio del segmento que une ambos focos. Entonces, ubicamos punto medio, va a ser M, que nos representa el centro de la elipse. Como la distancia focal es igual a 12, entonces la distancia del centro al foco 2 es la constante C, la distancia del centro al foco 1 es la constante C. En los puntos de intersección de la elipse, de esta elipse con el eje focal, vienen a ser los vértices. Aquí se observa vértice V1 y vértice V2. El segmento que une ambos vértices nos representa nuestro eje mayor y la longitud del eje mayor siempre va a ser igual a la constante 2A. Por lo tanto, se cumple que la distancia del centro a los vértices siempre viene a ser A.
O sea, este punto M, que es el centro de la elipse, va a ser el punto medio del eje mayor. Por lo tanto, la distancia del centro al vértice V1 viene a ser A. La distancia del centro a V2 también viene a ser A. El eje normal es la recta perpendicular a nuestro eje focal. Entonces, este ángulo es de 90 grados y trazamos nuestra recta normal. Los puntos de intersección de la elipse con el eje normal vienen a ser los vértices menores, que lo estamos denotando con la letra B1 y con la letra B2. El segmento que une ambos vértices B1 y B2 nos representa nuestro eje menor y la longitud del eje menor siempre resulta igual a 2B. Por lo tanto, se cumple que la distancia del centro a B1, la distancia del centro a B1 viene a ser la constante B, la distancia del centro a B2 es la constante B. Ahora, si nosotros tomamos dos puntos en la elipse, el punto A y el punto B, cuando unimos ambos puntos, ese segmento nos representa cuerda para la elipse. Pero si esa cuerda pasa por cualquiera de los dos focos, necesariamente nos representa nuestra cuerda focal AB. Entonces, nuevamente tomamos en la elipse el punto L y el punto R. Al unir esos dos puntos, el segmento LR está pasando por el foco 2. Pero si nosotros observamos que este ángulo es de 90 grados, que esa cuerda focal LR es perpendicular al eje focal, entonces necesariamente nos representa nuestro lado recto. Entonces, en toda elipse, ¿qué es lo que se cumple? Se puede observar que siempre la constante A va a ser mayor que la constante B y mayor que la constante C. Entonces, nosotros aquí vamos a colocar lo siguiente. Un minuto. Ay, cambie. Entonces, siempre tengan presente que nuestra constante A va a ser mayor que la constante B y esa constante A es mayor que la constante C. Entonces, en toda elipse se cumple Pitágoras, la constante A elevado al cuadrado es igual a la constante B elevado al cuadrado más la constante C elevado al cuadrado. Entonces, siempre hay que pensar nosotros que en todo triángulo rectángulo el A no va a representar la hipotenusa, cateto B y cateto C. Entonces, se puede observar que A es mayor que B y la longitud del lado recto. Esta longitud siempre va a ser igual a 2B elevado al cuadrado. O sea, 2 veces B elevado al cuadrado sobre la constante A. Pero como el eje focal es un eje de simetría, necesariamente esta longitud resulta igual a esta otra longitud. Entonces aquí vale circulito y también va a resultar siendo circulito. Y el área de toda región limitada por la elipse va a ser igual al producto de pi por la constante A por la constante B. Entonces serían los elementos para la elipse y las propiedades que se cumplen en toda elipse. ¿Ya? ¿Pueden tomar la captura? O aquí vamos a un minuto. Ahorrar algunas observaciones. Entonces,
Serían las propiedades que se cumplen en toda elipse y pasamos a ver las ecuaciones de la elipse. Tenemos 4 ecuaciones. El primero es cuando la ecuación de la elipse, cuyo centro es el origen de coordenadas y el eje focal está contenido en el eje X. Entonces aquí trazamos nuestro plano cartesiano. Ambos ejes son perpendiculares y ese punto nos representa el origen de coordenadas, el 0,0. Como nos dicen por dato aquí, que nuestro eje focal está contenido en el eje X. Entonces, como el eje focal, o sea, la recta que pasa por ambos focos, está contenido en el eje X, entonces la elipse es de forma horizontal. Entonces, en esta elipse vamos a tomar los dos puntos fijos, el foco 1 y el foco 2. Sabemos que la distancia del centro al foco 1 es la constante C. La distancia del centro al foco 2 también es la constante C. Y la intersección de esta elipse con nuestro eje focal nos representa los vértices. Estos puntos de intersección vienen a ser V1 y viene a ser V2. Entonces se cumple que la distancia del centro a V1 viene a ser la constante A. La distancia del centro a V2 también es la constante A nada más. La intersección de nuestra elipse con el eje Y, que viene a ser el eje normal, va a ser los vértices menores B1 y B2. Y la distancia del centro a B1 es la constante B. Recordemos que el eje menor es el segmento que une B1 y B2. Y ese segmento es de longitud 2B. Como este punto es centro de la elipse, necesariamente vale B. Entonces podemos hallar las coordenadas del foco. Si estamos en el 0,0, avanzamos C unidades, sería C,0. Estamos en el 0,0, retrocedemos C unidades, sería menos C,0. Entonces, V1, ¿qué coordenadas tiene? Este punto es de coordenadas A,0. V2 es de coordenadas menos A,0. B1 subimos B unidades, estamos en el 0,0, subimos B unidades, sería 0,B, bajamos B unidades, 0, menos B. Entonces, ¿qué se cumple en toda elipse? ¿Cómo va a ser la ecuación? La ecuación de la elipse es como la ecuación de la circunferencia, ¿se acuerdan? La ecuación de la circunferencia, cuando el centro era el origen de coordenadas, era x al cuadrado más y cuadrado igual al radio elevado al cuadrado. Entonces, aquí es algo similar, es x al cuadrado. Como este centro es el 0,0, entonces aquí colocamos x al cuadrado más y elevado al cuadrado igual. En vez de radio al cuadrado se coloca siempre 1 y colocamos denominador, denominador. Como la elipse es de forma horizontal, el mayor de las constantes. ¿Quién es mayor? Entonces, tener presente que siempre A es mayor que la constante B, el A es mayor que la constante C. Entonces, el A siempre va a acompañar a X. Como la elipse es de forma horizontal, la elipse está en todo el eje X, debajo de X colocamos A cuadrado y debajo de Y cuadrado colocamos B elevado al cuadrado. Entonces nos representa la ecuación canónica de la elipse. Tenemos el siguiente ejemplo. Dada la ecuación es de es 9x al cuadrado más 16y cuadrado menos 144 igual a 0. Entonces, esta ecuación nos representa una elipse. Pero ¿qué nos conviene? Expresarlo en su forma canónica, expresarlo de esta manera. Entonces, para poder expresarlo de esta manera, observemos que el término que está hacia la derecha siempre resulta siendo igual a 1. Entonces, ¿qué aparece aquí? 144, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos conviene? A todo dividir entre 144. Entonces, dividimos
Entonces dividimos entre 144. Aquí dividimos entre 144 y aquí dividimos entre 144. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Aquí vamos a ver, más pequeño, ¿no? Entonces aquí vamos a dividir entre 144. Aquí también dividimos entre 144. Dividimos entre 144. Entonces, lo que está aquí restando pasa al otro lado, sumando 144 sobre 144, 1. 16 sobre 144, 9. 9 sobre 144, 16. Entonces, ya tenemos expresado en su forma canónica. Como está expresado en esta forma, nosotros observamos ahora el mayor de los denominadores. ¿Quién es mayor? El 16. Entonces, como 16 viene a ser mayor, entonces este 16 nos va a representar el A cuadrado. Y el otro denominador, que es 9, viene a ser el B elevado al cuadrado. Entonces, siempre el mayor viene a ser A cuadrado. A cuadrado es igual a 16, por lo tanto A es igual a 4. B cuadrado es igual a 9, por lo tanto B es igual a 3. Y recordemos que las tres constantes cumple Pitágoras. Entonces, las tres constantes A cuadrado es igual a B elevado al cuadrado más la constante C elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? A cuadrado sería 16. Es igual a B cuadrado, que es 9. Entonces, 16 menos 9 es 7. El valor de C va a ser igual a raíz cuadrada de 7. Entonces, ya tenemos esas tres constantes, ¿no? Tenemos que A es igual a 4, el valor de B es igual a 3 y C es igual a raíz cuadrada de 7. En la captura sería entonces la primera ecuación. La ecuación del elipse cuyo centro es el origen de coordenadas y el eje focal está contenido en el eje Y. Entonces trazamos nuestro plano cartesiano. Este punto nos representa el 0,0, que es el origen de coordenadas. Ahora trazamos nuestra elipse de forma vertical, porque el eje focal, la recta que contiene a ambos focos, está contenido en el eje Y. Entonces, como está contenido en el eje Y, necesariamente esa elipse es de forma vertical. Entonces sabemos que la distancia focal siempre es igual a 12, por lo tanto la distancia del centro al foco 1 debe ser C. La distancia del centro al foco 2 es la constante C. Luego la intersección de nuestra elipse con el eje focal nos representa el vértice. Este punto es vértice V1, ese otro punto es el vértice V2. El segmento que une ambos vértices en nuestro eje mayor es siempre igual a 2A. Entonces la distancia del centro a V1 es la constante A. La intersección de nuestra elipse con el eje normal viene a ser V1 y V2. El segmento que une ambos vértices menores es nuestro eje menor. Y este eje menor vale 2B. Por lo tanto, la distancia del centro a B1 es la constante T. Entonces podemos hallar las coordenadas de los focos. Subimos C unidades, será 0,C. Bajamos C unidades, 0,-. Subimos A unidades, 0,. Bajamos A unidades, 0,-. También podemos hallar las coordenadas del vértice menor. Hacia derecha, B unidades, B, C. Plata o izquierda, B unidades, B,
Entonces ya podemos escribir la ecuación de elipse cuyo centro es el eje B coordinado. Entonces la ecuación de la elipse va a ser de la forma x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces, como esa elipse es de forma vertical, el mayor de las constantes. ¿Quién es mayor? Siempre mayor es A. A es mayor que B, A es mayor que C. Entonces, el mayor de esas constantes, que es A, va debajo de Y, porque la elipse es de forma vertical. Como es de forma vertical, debajo de Y colocamos A cuadrado, debajo de X colocamos B elevado al cuadrado. Y nos representa la ecuación canónica de la elipse. Entonces vamos a colocar aquí un ejemplo. Dada la ecuación, tenemos esta ecuación y queremos hallar, digamos, el valor de las tres constantes. Entonces, ¿qué nos conviene? Expresarlo en su forma canónica. Para poder expresarlo en su forma canónica, siempre buscamos el 1 hacia la derecha. Entonces, ¿qué aparece aquí? 225. Pasamos al otro lado, positivo. Entonces, necesariamente dividimos a todo entre 225. Entonces, aquí dividimos entre 225. Entonces, aquí dividimos entre 225. Entonces, nos queda la ecuación de la elipse como x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 25 igual a 1. Entonces, nos representa la ecuación canónica de la elipse. Entonces, cuando esté expresada en esta forma, nosotros ya podemos hallar, ¿no? Entonces, cuando está escrita de esta manera, tener presente que el mayor de los denominadores, ¿quién es mayor? 25. Entonces, este 25 nos representa el a cuadrado. A cuadrado va a ser igual a 25, por lo tanto el valor de A va a resultar igual a 5. Y este otro denominador va a resultar siendo B cuadrado. Entonces, B cuadrado es igual a 9, el valor de B es igual a 3. Y de frente pensamos en Pitágoras, hipotenusa. La hipotenusa siempre es el A. Entonces, hipotenusa 5, cateto 3, el otro cateto va a resultar igual a 4. Entonces, hipotenusa 5, cateto 3, cateto 4. Entonces, vendría a ser la ecuación de la elipse en su forma canónica y en el ejemplo podemos mostrar las tres constantes. ¿En la captura? La ecuación de la elipse, cuyo centro es h, k y el eje focal es paralelo al eje x. Entonces, aquí trazamos nuestro plano cartesiano. Ese punto es el origen de coordenadas, el 0,0. Ahora vamos a trazar nuestro eje focal, una recta paralelo al eje x. Entonces, nos dicen que el centro es de coordenadas h, k. Quiere decir que el centro es cualquier punto del plano cartesiano. Y si el eje focal es paralelo al eje x, entonces la elipse va a ser de forma horizontal. Entonces trazamos nuestro eje normal. Siempre el eje normal es perpendicular al eje focal y ese punto nos representa el centro de la elipse.
Entonces, el centro de la elipse es el punto M de coordenadas H, K. Como el eje focal es paralelo al eje X, la elipse va a ser de forma horizontal. Ahora ubicamos los puntos fijos, que viene a ser el foco 1 y el foco 2. Luego sabemos que la distancia del centro a los focos siempre es nuestra constante C. Entonces podemos hallar las coordenadas del foco 1. Este punto viene a ser H. Si estamos en el 0,0, avanzamos H unidades y seguimos avanzando C unidades. Por eso la abscisa del foco 1 es H más C, K, porque este punto es K. Subimos K unidades. El foco 2 es de coordenadas. Retrocedemos C unidades en recta. H menos C, K. Y también podemos hallar las coordenadas de los vértices V1 y V2. La distancia del centro a los vértices va a ser la constante A. La intersección de la elipse con nuestro eje normal vienen a ser los vértices menores V1 y V2. Y sabemos que la distancia del centro a V1 es nuestra constante B. Por lo tanto, la ecuación de la elipse con centro en cualquier punto del plano cartesiano es de la forma X menos la abscisa del centro elevado al cuadrado, más Y menos la ordenada del centro elevado al cuadrado, eso es igual a 1. Ahora colocamos denominador. Denominador. Como la elipse es de forma horizontal, el mayor de las constantes. Siempre tener presente que el mayor va a ser A. Entonces, A es mayor que B y el A es mayor que C. Entonces, necesariamente debajo de X colocamos el A cuadrado y debajo de Y colocamos B elevado al cuadrado. Entonces, nos representa la ecuación ordinaria de la elipse. Cuando nosotros desarrollamos este cuadrado, desarrollamos este otro cuadrado, suma de fracciones, lo que va a resultar es una ecuación cuadrática de dos variables, de la forma A por X al cuadrado más B por Y al cuadrado más D por X más C por Y más F igual a 0. Nos representa la ecuación general de la elipse. Tomen la captura. Sería la tercera ecuación. Ecuación de la elipse cuyo centro también es cualquier punto del plano cartesiano y el eje focal es paralelo al eje X. Entonces, trazamos nuestro plano cartesiano, el eje X, el eje Y. Ese punto de intersección es el origen de coordenadas, el 0,0. Entonces, ahora trazamos nuestro eje focal paralelo al eje Y. Y sabemos que nuestro eje normal siempre es perpendicular al eje focal. Entonces, ese ángulo es de 90 grados y ese punto es el centro de nuestra elipse de coordenadas H, K. Como la elipse, como el eje focal es una recta vertical, la elipse también va a ser de forma vertical. Entonces ubicamos ahora los focos. Este punto nos representa foco 1, foco 2. Entonces el segmento que une ambos focos es nuestra distancia focal, que siempre va a ser igual a 2D. Por lo tanto, la distancia del centro de la elipse a los focos es la constante C. Y podemos hallar las coordenadas del foco 1. Entonces, esta distancia también resulta siendo C. Entonces, esta distancia también resulta siendo C. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Estamos en el punto H, del 0,0 avanzamos H unidades y ¿cuánto subimos? Lo que vamos a subir viene a ser el K. Todo esto de aquí, desde este punto, desde el 0,0 hacia arriba, viene a ser K, K más C. Entonces, por eso el foco 1 es H, K más C. El foco 2 va a ser la misma abscisa, que es H, y la ordenada es la resta, K menos C. Luego los puntos de intersección de la elipse con nuestro eje focal vienen a ser los vértices, que viene a ser V1 y viene a ser V2.
Luego tenemos los puntos de intersección de nuestra elipse con el eje normal, viene a ser B1 y B2. Entonces, se observa que la distancia del centro hacia los vértices menores es la constante B, hacia los vértices de la elipse es la constante A. Entonces la ecuación ordinaria de la elipse va a ser de la forma X menos la abscisa del centro, todo elevado al cuadrado, más Y menos la ordenada del centro, todo elevado al cuadrado es igual a 1. Ahora colocamos denominador, denominador. Como la elipse es de forma vertical, entonces el mayor de estas constantes, que viene a ser A, va debajo de Y. Entonces debajo de Y colocamos A cuadrado y debajo de X colocamos B elevado al cuadrado. Nos representa la ecuación ordinaria de la elipse. Cuando nosotros desarrollamos esta cuadrática, desarrollamos esta otra cuadrática, suma de fracciones, entonces lo que vamos a obtener es la ecuación general de nuestra elipse, ¿no? Es una ecuación cuadrática de dos variables. Entonces va a ser A por X al cuadrado, más B por Y al cuadrado, más D por X, más C por Y, más F igual a 0. Nos representa la ecuación general de la elipse. Tomen la captura. Y pasamos a ver los ejercicios de clase. Ejercicio número 1. En la figura se muestra un puente de concreto ubicado en un río, donde la parte semielíptica tiene un eje mayor que mide 40 metros. Se coloca un reflector en un punto A de la elipse a 7 metros de la superficie del río y AV es igual a raíz cuadrada de 74 metros. Hay la máxima altura respecto a la superficie del. Entonces aquí estamos mostrando la solución y tenemos nuestro puente de concreto ubicado en el río, donde la parte semielíptica tiene un eje mayor que mide 40 metros. Entonces, ¿quién es nuestro eje mayor? El segmento CV. Este segmento nos representa nuestro eje mayor y sabemos que el eje mayor siempre es igual a 2A, pero por dato, esa longitud es igual a 40 metros. Luego nos dicen que en este punto A se va a colocar un reflector y nos dicen que si se coloca un reflector en el punto A de la elipse a 7 metros de la superficie del río. La superficie del río está representada por el segmento CV. Entonces, nos dice que ese reflector se encuentra a 7 metros. Se encuentra a 7 metros o está a 7 metros, quiere decir que la distancia de ese punto a la superficie va a ser igual a 7, pero la distancia de un punto a una recta es una perpendicular. Por ese motivo trazamos nuestra perpendicular y esta perpendicular es igual a 7. Luego nos dicen que la longitud AV, unimos punto A con V y esta longitud es igual a raíz cuadrada de 74 metros. Entonces nos preguntan, ¿hay la máxima altura respecto a la superficie del río? La máxima altura necesariamente va a estar ubicado en el punto medio de nuestro eje mayor, quiere decir en el centro de nuestra semielipse. Entonces nosotros ubicamos el punto O dentro de la semielipse, por lo tanto,
este segmento, el segmento de rojo, esa perpendicular OD, nos representa nuestra altura máxima. Y ese segmento es el semieje menor porque el punto O es centro. Entonces, como este punto es centro de la semielipse y el ángulo es de 90 grados, necesariamente viene a ser nuestro semieje menor, que va a ser de longitud B. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Conocer el valor de B, que nos representa la máxima altura del puente respecto a la superficie del B. Entonces, para poder hallar B, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Para poder encontrar esa constante, nosotros vamos a hallar la ecuación de la elipse, ¿no? Para poder hallar la ecuación de una elipse siempre se necesita 3 elementos. Conocer las coordenadas del centro, nuestra constante A y la constante B. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ubicar justamente nuestro plano cartesiano en el centro de la elipse. Pero como esta longitud CV es igual a 40 metros, sabemos que el eje mayor es 2A. Entonces 2A es igual a 40, por lo tanto el valor de A va a resultar igual a 20. Entonces estamos encontrando que el valor de A resultó siendo igual a 20. Entonces aquí vamos a... Entonces, el valor de A resultó igual a 20 metros. Y en ese triángulo rectángulo, ¿no? Entonces diremos en el triángulo, en este triángulo sombreado, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto elevado al cuadrado. 7 al cuadrado más BV elevado al cuadrado. De aquí operando, BV va a ser igual a 5. Entonces, esta longitud resulta igual a 5, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Que A es igual a 20. Entonces, como OV es igual a 20 y va a 5, necesariamente OB es igual a 15. Entonces, ahora trazamos nuestro plano cartesiano. Así como en parábolas, ¿recuerdan? En la clase anterior mencionamos que todo ejercicio contextualizado siempre tenía algunos pasos. Entonces, ahora trazamos nuestro plano cartesiano en el centro de la elipse. Cuando se trabaja con elipses, lo recomendable siempre es ubicar ese plano cartesiano en el centro de la elipse para que ese centro sea de coordenada 0,0. Entonces, diremos que nuestro eje focal coincide con el eje X, está contenido en el eje X. Por lo tanto, va a ser su ecuación de la forma X al cuadrado más Y al cuadrado, esto es igual a 1. Entonces, como nuestra semielipse es de forma horizontal, entonces el mayor de las constantes, que es A, acompaña a X. Entonces, por ese motivo, debajo de X colocamos 20 elevado al cuadrado. Y debajo de Y colocamos B elevado al cuadrado, que no lo conocemos, ¿ya? Entonces nos representa la ecuación de esa elipse. Entonces, en esa ecuación aparece el valor de B. Y para poder encontrar esa constante B, ahora ubicamos cualquier punto en la semielipse que se conozca su abscisa y su ordenada. Entonces, aquí vamos a ubicar al punto A. Ese punto A, ¿qué coordenadas tiene? Avanzamos a derecha 15 y subimos 7. Entonces va a ser de coordenadas 15,7. Entonces diremos, ese punto A, que es de coordenadas 15,7, pertenece a la elipse. Si pertenece a la elipse, debe satisfacer la ecuación de nuestra elipse. En vez de X colocamos 15. Sería 15 elevado al cuadrado, 225 sobre 20 al cuadrado, que es 400. Más, en vez de Y, 7. 7 al cuadrado, 49 sobre B al cuadrado igual a 1. Operando, el valor de B va a resultar igual a
4 raíz de 7. Entonces la respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 1. Tome la captura. Ejercicio número 2. Un carpintero desea fabricar una mesa elíptica de mayor área a partir del tablón rectangular como se muestra en la figura, usando 2 clavos ubicados en F1 y F2 y un cordón para trazar la elipse. Hay la distancia entre los clavos. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que el carpintero desea fabricar una mesa elíptica de mayor área a partir del tablón rectangular. Entonces, lo que estamos mostrando aquí es el tablón rectangular, pero por la figura que aparece en el enunciado, ese tablón rectangular tiene sus dimensiones. Este largo viene a ser de 50 y este ancho va a ser de 130 centímetros, ¿no? Entonces nos dicen que en este tablón rectangular el carpintero desea fabricar una mesa elíptica de mayor área. Entonces para que esa mesa elíptica sea de mayor área, necesariamente debe ser tangente a los 4 lados de nuestro rectángulo. Entonces nos dicen que va a usar 2 clavos, pero esos 2 clavos, ¿dónde están ubicados? En los focos. Foco 1 y foco 2. Entonces, tomando como focos a estos 2 clavos, entonces nosotros aquí trazamos nuestra elipse de mayor área. Entonces, como nos dicen que es de mayor área, debe ser tangente a esos 4 lados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesariamente aquí el punto de tangencia con este lado es el vértice V1, con este otro lado es el vértice V2. Con estas bases viene a ser V1 y viene a ser V2. Entonces, el segmento que une ambos vértices V1 y V2 nos representa nuestro eje mayor. El segmento que une estos otros 2 vértices, B1 y B2, nos representa nuestro eje menor. Entonces, ya tenemos el eje mayor, tenemos nuestro eje menor. Y aquí justamente se ubica el cordón, ¿no? Este segmento de amarillo nos representa el cordón para poder trazar esa elipse de verde nada más, ¿ya? Entonces, los clavos están ubicados en los focos, por lo tanto, ya podemos hallar esa distancia. La distancia entre los clavos es la distancia focal, que va a ser igual a 2C. Entonces, ¿qué buscamos? La constante C. Y para poder encontrar la constante C, nosotros vamos a encontrar primero la constante A, la constante B, y por Pitágoras encontramos C nada más. Pero del gráfico es claro observar que 2A es nuestro eje mayor. El eje mayor es el segmento que une el vértice 1 y el vértice 2.
V1, V2 nos representa nuestro eje mayor que es igual a 2A, pero por dato es igual a 130. Entonces, como este punto es centro, la distancia del centro a los vértices es la constante A. Entonces, 2A es igual a 130. Necesariamente diremos que el valor de A es igual a 65. Entonces nosotros ya conocemos que A es igual a 65. Y la distancia entre los vértices, entre B1 y B2, es 2B. Entonces 2B es igual a 50. El valor de B va a resultar igual a 25. Entonces conocemos que A es 65, que B es 25. Y sabemos que en toda elipse siempre se cumple Pitágoras. La distancia entre el centro y el foco es la constante C. Entonces, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces, de aquí operando nos va a quedar 65 al cuadrado es igual a 25 al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, el valor de C resulta igual a 60. Si C es igual a 60, entonces nuestra distancia focal es igual a 2 por 60, que resulta igual a 120 centímetros. La respuesta viene a ser la alternativa B. Hasta aquí, jóvenes, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Mira? ¿Todo bien? Ya, ok. Sigamos entonces. Ejercicio número 3. En la figura Q, V1 y V2 son centro y vértices de una elipse. Y F, uno de esos focos. Si V1 y V2 es igual a 2 veces B1, B2 igual a 8 y Q es de coordenadas 6,4, ahí en las coordenadas del punto M. Entonces colocamos la solución, vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen por dato que este punto, ¿no? El punto Q, este punto Q nos representa centro de la elipse y los puntos V1 y V2 son los vértices de la elipse. Por lo tanto, el segmento que une V1 con V2 nos representa nuestro eje mayor de la elipse. Este punto F es uno de los focos. Entonces, si este punto es uno de los focos y el ángulo es de 90 grados. Entonces, como ese punto es foco y este ángulo es de 90 grados, entonces necesariamente el segmento MN nos representa lado recto. Entonces, por dato, el centro es de coordenadas 6,4. Y nos preguntan, ¿no? Ahí en las coordenadas del punto M. O sea, nos están preguntando por las coordenadas de este punto M. Entonces, para poder hallar las coordenadas de ese punto M, nos dan por dato que el eje mayor V1, V2 es igual a 8. Pero ese eje mayor es igual a 2A, entonces 2A es igual a 8, por lo tanto el valor de A va a resultar igual a 4. Entonces ya conocemos que el valor de A resulta siendo igual a 4. Luego,
Nos dicen por dato que B1, B2 es igual a 8. Entre 2 viene a ser igual a 4. Pero ese segmento es de longitud 2B. Entonces 2B es igual a 4. El valor de B va a resultar igual a 2. El valor de B es igual a 2. Entonces ya podemos conocer C, porque siempre pensemos que el A es hipotenusa. El A hipotenusa. Entonces, hipotenusa 4, cateto 2. El otro cateto va a ser igual a 2 raíz de 3. Pero el otro cateto es la distancia del centro al foco. Entonces, aplicando Pitágoras, esa constante C resulta siendo igual a 2 raíz de 3. Entonces, ya conocemos la constante C, que es 2 raíz de 3. Por ese motivo ya podemos encontrar justamente M, ¿no? Pero la abscisa del punto M, porque sería desde el 0,0 avanzamos 6 unidades. Esta longitud resulta 6 más ¿quién? Más el valor de C. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar? ¿Cuánto subimos? ¿Y cuánto subimos? Viene a ser el segmento MF, que es punto medio, ¿no? Este punto F es punto medio de nuestro lado recto. Tener presente que el eje mayor siempre es un eje de simetría. Si es un eje de simetría, se va a cumplir que esta longitud MF es igual a la longitud FN. Entonces diremos, la longitud MN. MN es el lado recto que va a ser igual a 2 veces B al cuadrado sobre A, pero B viene a ser justamente 2. Entonces reemplazando nos queda 2 al cuadrado por 2 sobre 4. Se cancela y de aquí operando resulta que la longitud MN viene a ser igual a 2. Todo MN es igual a 2. Pero como el punto F es punto medio, necesariamente vale 1 y también resulta siendo 1. Este punto Q es de coordenadas 6,4. Entonces, ese punto es centro. Entonces, su abscisa viene a ser 6. Avanzamos a derecha 6. Seguimos avanzando. ¿Cuánto sería C? Pero el C vale 2 raíz de 3. Entonces, sería entonces, aquí vamos a ver. Avanzamos a derecha en 6, subimos 4. Y aquí nos va a quedar, avanzamos C unidades y subimos 1, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, todo lo que avanzamos hasta el punto M sería 6 más C. Y todo lo que subimos sería 4, esto que es 4 más 1. Entonces, el punto M es de coordenadas. Este puntito M va a ser de coordenadas 6 más C, 4 más 1, que resulta siendo 6 más 2 raíz de 3, 5. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 3. Ya, tomen la captura.
Ejercicio número 4. En la figura se muestra la entrada de una galería cuyas paredes laterales miden 3 metros de altura y el techo tiene una forma semi-elíptica. Los focos M y N, que están a una altura de 3 metros sobre el piso y están separados 8 metros, si la máxima altura del techo de la galería es 7 metros, hay la longitud del eje mayor de la elipse. A ver, dejamos un par de minutos. A ver, intenten. ¿Yo? Vamos a colocar aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado que nos dicen que se muestra la entrada de una galería cuyas paredes laterales miden 3 metros. Entonces, aquí justamente estamos resaltando estas paredes laterales. Paredes laterales van a ser perpendiculares al piso. Digamos que, asumiendo que la construcción pues es una buena construcción al 100%. Entonces, estas paredes laterales siempre van a ser perpendiculares al nivel del piso. Y por dato nos dicen que esas alturas, o sea, esas entradas, estas paredes miden 3 metros. Entonces, esta pared lateral AE mide 3 metros, la pared lateral CD también mide 3 metros. Y además nos dicen que el techo, este techo es de forma semi-elíptica. Estos puntos M y N nos representan a los focos y esos focos están a una altura de 3 metros sobre el piso. Entonces, M y N son los focos y están a una altura. Si se encuentran a una altura, quiere decir que la distancia de ese punto al piso es la perpendicular, que va a resultar igual a 3 metros. Entonces, este punto M está a 3 metros, este otro punto N, que es foco, también está a 3 metros del piso. Pero ambos focos también están separados 8 metros. Esta longitud es igual a 8. Luego nos dicen que la altura máxima del techo de la galería es 7 metros. Entonces, por dato, esa altura máxima es igual a 7. ¿Qué quiere decir la altura máxima? Que es la distancia desde la base hasta el punto más alto, que viene a ser el punto P. Entonces, toda esta longitud es igual a 7. Entonces, ¿qué nos preguntan? Por la longitud del eje mayor de la elipse. Esta longitud del eje mayor de la elipse va a ser igual a 2A. Entonces, ¿qué buscamos? Nuestra constante A. Y para poder encontrar esa constante A, vamos a colocar que el segmento AC nos representa el eje mayor y vamos a buscar su longitud. Entonces, como el punto P es el punto más alto, es el punto más alto del techo, y se observa que en este punto B el ángulo es de 90 grados, entonces quiere decir que ese punto B necesariamente es C. Entonces, como el punto P es el punto más alto de esta semi-elipse con respecto al piso y el ángulo es de 90 grados, entonces ese punto B viene a ser centro de la elipse. Entonces, nosotros vamos a prolongar el segmento PB, el ángulo es de 90 grados.
Y si ese punto B es centro de la elipse, sabemos que la distancia del centro a los focos es la constante C. Entonces, ese punto B, que es el centro, es punto medio de la distancia focal, del segmento que une ambos focos. Entonces, vale 4 y también resulta igual a 4. Aquí vale 4 y también es 4. Y esta longitud BH va a ser igual a 3. Y la distancia del centro hacia los vértices, que es A y C, viene a ser la constante A. Entonces, esta longitud AC resulta igual a 2A. Y nuestro segmento BP nos representa nuestro semieje menor, ¿no? Y el semieje menor viene a ser P, pero por diferencia, todo es 7. Como esta longitud es 3, por diferencia, la constante B va a resultar igual a 4. Entonces, esta longitud PB, que es B, va a resultar siendo igual a 4 nada más, ¿no? Y MN es 8, por lo tanto, la constante 2C es igual a 8 y la constante C es igual a 4. Entonces, aquí del gráfico estamos colocando que pH es 7. Como va 3, todo es 7. Como va 3, esta constante B es igual a 4. Entonces ya conocemos, ¿no? Entonces iremos aquí. Entonces el gráfico ya se puede conocer, se observa que esta longitud B resulta igual a 4, la constante C también es 4. Entonces cateto 4, hipotenusa 4 raíz de 2. Entonces encontramos el valor de A, que viene a ser 4 raíz de 2. Entonces, a nosotros nos preguntan por la longitud del eje mayor, que es 2A. Entonces, la respuesta va a resultar siendo 8 raíz de 2 metros. La respuesta es la alternativa C. Ejercicio número 5. La figura representa una represa de sección vertical semielíptica que tiene una profundidad máxima de 40 metros y un ancho de 100 metros en la parte superior. Si OA es igual a OB y OB es igual a 30 metros, hay una profundidad que tiene la represa en el punto Q. Entonces, vamos a colocar aquí la solución. Copiamos la misma gráfica del enunciado y nos dicen que esa figura representa una represa de sección vertical semi-elíptica, ¿no? Entonces, aquí se puede observar nuestra semi-elipse, que tiene una profundidad máxima de 40 metros. La profundidad está dada desde el centro hacia el punto más bajo. La profundidad máxima siempre va a ser desde el centro hacia el punto más bajo. Entonces, esa profundidad máxima es de 40 metros y el ancho
todo este ancho en la parte superior. Quiere decir que la longitud AB es igual a 100 metros. Luego nos dicen que la longitud OA es igual a la longitud OB. Este punto O es centro de nuestra semi-elipse. Luego, la longitud OP es igual a 30 metros. Entonces nos preguntan, halle la profundidad de la represa en el punto Q. Se nos están preguntando por la longitud del segmento PQ. Entonces, para poder hallar esa longitud del segmento PQ, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ubicar? Nuestro plano cartesiano en el centro de esa semi-elipse. Entonces, trazamos en ese centro, vamos a trazar nuestro plano cartesiano, el eje X, el eje Y, por lo tanto, el centro de esa semi-elipse es el 0,0. Y el segmento OM, si ese punto es el centro de la elipse, el segmento OM nos representa el semieje menor, que va a ser de longitud B nada más. Y de acuerdo a los datos, se puede observar que B es igual a 40. Entonces, ya conocemos que el valor de B resulta siendo igual a 40. Luego, B vale 40 y el segmento AB nos representa nuestro eje mayor. Entonces, este segmento AB viene a ser el eje mayor. Y el eje mayor va a ser de longitud 2A. Del centro a los vértices siempre nos representa nuestra constante A nada más. Entonces, AB resulta igual a 2A. Y 2A es igual a 100, por lo tanto la constante A es igual a 50. Entonces ya se puede observar que esa constante A vale 50. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hipotenusa 50, cateto 40, el otro cateto va a resultar igual a 30, ¿no? Entonces, se puede verificar si aplicando Pitágoras, encontramos que el valor de C es igual a 30, pero esta longitud OP por dato resulta igual a 30. Entonces, como esta longitud es 30, entonces quiere decir que el punto P es foco, porque sabemos que la distancia del centro al foco es la constante C, que va a resultar igual a 30 nada más, ¿no? Entonces, C es igual a 30. Entonces ya estamos verificando que el punto P quiere decir que ese punto P necesariamente viene a ser foco. Entonces, si este punto P es el foco, entonces quiere decir que el segmento PQ es nuestro lado recto, es la mitad del lado recto. Entonces, por lo tanto, si el punto P resulta siendo foco, ese punto P es foco y la longitud PQ va a ser igual a 1/2 de la longitud del lado recto, que es 2b cuadrado sobre A. Se cancela 2 y 2 y nos queda b cuadrado sobre A. Y el valor de B es 40 elevado al cuadrado, que es 1600 sobre A, que viene a ser 50. Entonces, el valor de PQ es igual a 32 metros. La respuesta va a resultar igual a 32 metros. Sería el ejercicio número 5. Ejercicio número 6.
Se quiere armar un arco de madera de forma semielíptica cuyas medidas son 10 metros de ancho y 4 metros de altura. Luego se colocará en el arco dos focos ubicados en los puntos P y Q para iluminar un escenario de tal manera que están ubicados a una misma altura del piso y distan entre ellos 6 metros. Halle a qué altura del piso se deben colocar los focos. Entonces colocamos aquí la solución y nos dicen que se quiere armar un arco de madera, ¿no? Entonces, se quiere armar un arco de madera de forma semi-elíptica cuyas medidas son 10 metros de ancho. Tiene 10 metros de ancho y 4 metros de altura. Luego nos dice que se va a colocar en el arco dos focos. Estos dos focos están ubicados en el punto P y en el punto Q. Entonces, aquí se ubica el foco, el otro foco en el punto Q para poder iluminar el escenario. De tal manera que estos focos están ubicados a una misma altura del piso. Entonces, a una misma altura del piso quiere decir que la longitud PH es igual a la longitud QN. Como nosotros no conocemos, vamos a colocar que sea H. Pero ambos focos distan. Quiere decir que la distancia entre el punto H y el punto N es igual a 6 metros. Esa longitud PQ es igual a 6 metros. Entonces nos preguntan, ¿a qué altura del piso se deben colocar los focos? Nos están preguntando por esa longitud H. Entonces nos preguntan por esa longitud que va a ser H. Para poder hallar esa longitud que es H, como se trata de una semielipse horizontal, es claro observar. ¿Por qué afirmamos que es horizontal? Porque recordemos que el A, o sea, el eje mayor, viene a ser 2A. Y ese eje mayor nos determina cómo está la elipse. Si el eje mayor es de forma horizontal, entonces la elipse también es de forma horizontal. Si el eje mayor es de forma vertical, la elipse va a ser de forma vertical. Y el semieje siempre es mayor, el semieje, que es A. Entonces aquí, 2A es igual a 10, A es igual a 5. Y esto viene a ser B. Esta alturita viene a ser B, que es 4. Entonces, A, que es 5, es mayor que 4. Y el A está ubicado de forma horizontal, entonces necesariamente esa semielipse es de forma horizontal. Entonces, para poder hallar esa longitud H, nosotros vamos a trazar en nuestro gráfico, vamos a trazar nuestro plano cartesiano ubicado en el centro de la elipse. Entonces, en ese centro de la elipse, en el punto medio de la base, trazamos el plano cartesiano. Entonces, O es centro de la elipse, punto medio de nuestro eje mayor. Entonces, como el segmento AB es el eje mayor, el centro a los extremos de los vértices es nuestra constante A. Entonces, 2A es igual a 10, el valor de A va a resultar igual a 5. Y OM nos representa nuestro semieje menor, que va a ser igual a 4. Entonces, ya conocemos que A vale 5 y el valor de B va a resultar igual a 4. Entonces, A vale 5 y el valor de B es igual a 4. Y este segmento PQ, como se encuentra a una misma altura, ¿no? Nos dicen por dato que el segmento PQ, este segmento PQ es el segmento que une ambos puntos donde están ubicados los focos. Pero como estos focos están ubicados a una misma altura, entonces PQ es paralelo al eje X. Y si es paralelo al eje X, entonces este ángulo es de 90 grados. Por lo tanto, el punto D va a ser punto medio. Entonces vale 3 y también vale 3 porque toda la longitud resulta siendo igual a 6 metros. Como todo mide 6 y D es punto medio, vale 3 y también resultó siendo igual a 3. Así ya podemos conocer la ecuación de nuestra
semielipse, ¿no? Entonces, conociendo las coordenadas del centro, que es el 0,0, la constante A, que vale 5, la constante B, que vale 4, la ecuación de esa semielipse es de la forma x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Como la semielipse es de forma horizontal, necesariamente la cuadrado va debajo del x al cuadrado. Debajo del x al cuadrado colocamos 5 al cuadrado, debajo de y al cuadrado colocamos 4 al cuadrado. Entonces, operando, tendremos que la ecuación de la elipse es x al cuadrado sobre x al cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16. Esto resulta siendo igual a 1. Entonces ya podemos hallar las coordenadas del punto Q. Las coordenadas de este punto Q es a derecha, avanzamos 3 y subimos h unidades. Pero ese punto Q, ¿a dónde pertenece? Pertenece a nuestra elipse. Si pertenece a la elipse, debe satisfacer su ecuación de la elipse. ¿Qué quiere decir la palabra satisfacer? Que en vez de x colocamos 3, en vez de y colocamos h. Entonces nos va a quedar 3 al cuadrado sobre 25 más h al cuadrado sobre 16. Esto es igual a 1. Entonces de aquí operando podemos encontrar que nuestra altura va a resultar igual a 3,2 metros. La respuesta viene a ser la alternativa D nada más. Sería el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Una elipse tiene por ecuación x al cuadrado más 81, y elevado al cuadrado menos 2x más 324 por y más 316 igual a 0. Hay la longitud de su lado recto en metros. Vamos a colocar aquí la solución. Y nos dicen que la elipse tiene por ecuación esa ecuación cuadrática de dos variables, ¿no? Y nos preguntan por la longitud del lado recto. Para poder hallar la longitud del lado recto, necesitamos conocer la constante A y la constante B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Completar cuadrados en la ecuación general. Entonces, completando cuadrados. Entonces, diremos aquí, tomamos x cuadrado menos 2x. X al cuadrado menos 2x. Y le vamos a sumar la mitad del coeficiente del término lineal, que viene a ser 2. Le sumamos la mitad, que es 1, al cuadrado, y le restamos 1. Pero ese 1 pasa al otro lado, que es aquí, ¿no? O sea, lo que estamos sumando a izquierda, sumamos a derecha. Más 1, y aquí también más 1. Luego aparece 81 y cuadrado. Entonces factorizamos este término 81 y nos va a quedar y cuadrado 324. Al factorizar 81 nos queda 4. Entonces nos está quedando más 4y.
debemos sumar la mitad del coeficiente del término lineal, que es 2 elevado al cuadrado 4. Entonces, aquí también se le estamos sumando este 4 por 81, que sería 324. Entonces, a este lado derecho, bien le sumamos más 324. Este más, pasa al otro lado restando, menos 316. Entonces, de aquí, operando, nos queda de la forma. Toda esta diferencia viene a ser x menos 1 elevado al cuadrado. Toda esta otra es y más 2 elevado al cuadrado. Esto es igual a 1. Este 81, ¿cómo va a pasar? Como aquí aparece 9, ¿no? Porque nos queda 325 menos 316 es 9. Cuando dividimos a todos sobre 9. ¿Está claro esa parte? O sea, nos está quedando así, ¿no? Para poder entender mejor. Nos queda la ecuación de la elipse como al completar, ¿no? Hemos completado cuadrados, nos queda x menos 1 elevado al cuadrado más 81, nos queda aquí 81 por y más 2. Todo esto elevado al cuadrado es igual a 325 menos 316, 9. Como nosotros buscamos el término que aparece en la derecha debe ser 1, entonces a todo dividimos sobre 9. Sobre 9, aquí, todo sobre 9, y aquí sobre 9. Entonces la ecuación de esa elipse nos queda como x menos 1 elevado al cuadrado sobre 9. ¿Más quién? 81 sobre 9, 9. Por y más 2, todo elevado al cuadrado, esto es igual a 1, ¿no es cierto? Pero siempre debe aparecer un denominador. Aquí no hay problema porque ya apareció el denominador que resultó siendo justamente este 9. Aquí no aparece denominador. Entonces, para que aparezca el denominador, este 9 está multiplicando a y más 2 elevado al cuadrado, pasa a dividir. Pero ¿cómo va a pasar a dividir? Como un noveno. Entonces, es lo mismo, ¿eh? Solamente es como un pequeño artificio. Entonces, nos va a quedar x menos 1 al cuadrado sobre ese 9, más quién. Este 9 ahora lo vamos a colocar aquí en el denominador como un noveno y en el numerador aparece lo mismo, y más 2 al cuadrado es igual a... Es lo mismo, ¿no? Cuando hacemos extremos y medios nos queda lo mismo. Y es lo que aparece aquí. Entonces ya nosotros hemos colocado la ecuación de la elipse que estaba dada en su forma general, ya lo hemos ubicado en su forma ordinaria. Entonces cuando está ubicada en su forma ordinaria, cuando ya nosotros encontramos la ecuación de esa elipse en esta forma, ¿no? En esta manera. Entonces, cuando ya lo ubicamos de esta manera, entonces, ¿qué tendremos? Que el mayor de los denominadores viene a ser el a cuadrado. Entonces, 9, un noveno. El mayor es 9, entonces el a cuadrado viene a ser 9. Entonces, aquí es claro observar que necesariamente el a cuadrado va a resultar siendo 9 y el b elevado al cuadrado va a resultar siendo un noveno. Entonces, nos quedaría que el valor de A es igual a 3 y el valor de B es igual a un tercio. Entonces, ¿qué nos preguntan a nosotros? Por la longitud del lado recto. Entonces, veremos que la longitud del lado recto es igual a 2B elevado al cuadrado sobre A. Pero B es un tercio, ¿no? Entonces, nos está quedando... Aquí nos va a quedar que la longitud del lado recto, ¿no? Es igual a 2 sobre A, que resulta siendo 3. Por B, pero B es un tercio al cuadrado, ¿no? Entonces, de aquí operando, nos queda 2 tercios por quién, por un noveno. Entonces, multiplicando 2 por 1, 2.
y 3 por 9, 27. La respuesta viene a ser 2 sobre 27 metros. La alternativa A sería la longitud del lado recto. Sería entonces el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. En la figura F1 y F2 son focos de la elipse. Si F1O es igual a O F2 y F1B1 es igual a 10 metros, halle el área de la región sombría. Le colocamos aquí la solución y nos preguntan por el área de esta región sombreada, sabiendo que F1 y F2 son focos. A ver, intentamos un par de minutos y a ver si sale. A ver, vamos a ver el ejercicio 8.
a 8. Nos dicen en la figura F1 y F2 son los focos de la elipse. Entonces, estos dos puntos son focos de la elipse. Luego nos dicen que OF1 es igual a OF2. Y por tanto, nos dicen que F1B1 es igual a 10. ¿No? Entonces, F1, la distancia de F1 a B1 es igual a A. Ahora, ¿por qué es igual a A? Miren, nosotros aquí en la gráfica del enunciado, vamos a probar eso. Por la definición de elipse, se cumple que la distancia de cualquier punto de la elipse, esa distancia de ese punto al foco 1 más la distancia de ese mismo punto al foco 2, siempre debe ser igual a 2A, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, este punto B1, ¿a dónde pertenece? Pertenece a la elipse. Entonces, si ese punto pertenece a la elipse, se cumple que la distancia de ese punto al foco 1, más la distancia de ese punto al foco 2. Entonces, más la distancia de ese punto al foco 2. Esa suma de distancias debe ser igual a 2A. Entonces, se cumple que la distancia, ¿no? Entonces, iremos aquí. Como el punto B1 pertenece a la elipse, entonces se cumple que la distancia de ese punto B1 al foco 1 más la distancia de ese mismo punto B1 al foco 2 siempre debe ser igual a la constante 2A. Pero este eje Y viene a ser nuestro eje normal. Entonces, este eje Y viene a ser el eje normal. Y el eje normal es perpendicular al eje focal. Y además va a ser un eje de simetría, que quiere decir todo lo que pasa, todo lo que sucede hacia el lado derecho, es lo mismo que sucede hacia el lado izquierdo. Entonces, necesariamente, esta longitud B1, F1. Esta longitud es igual a esta otra longitud. Si la suma es igual a 2A, entonces quiere decir que dos rayas vale A y también resultó siendo A nada más, ¿no? Entonces está claro observar que como este punto pertenece a la elipse, entonces esta distancia va a ser igual a A y esta otra distancia también es A. Eso sucede siempre y cuando ese punto pertenece a nuestro eje normal nada más. Entonces, ¿quién viene a ser A? La distancia del centro. El A viene a ser la distancia del centro hacia el vértice V1, la distancia del centro a V2. Entonces, esta longitud también vale A. Toda esta longitud resulta A. Esta otra longitud también resulta siendo A. Y esto de aquí. Siempre el segmento que une este punto con el foco 1 también es A. El segmento que une B1 con el foco 2 también viene a ser A. ¿Ya? Entonces, por este motivo es que se coloca aquí. Como nos dicen que esta longitud vale 10, entonces A resultó siendo igual a 10. Ese A vale 10. Y si A vale 10, entonces, ¿qué es lo que se acaba de formar? Nuestro triángulo notable, ¿no? De 37 y 53 grados. Entonces, el este triángulo F1 o B1 es triángulo notable de 37 y 53 grados. Hipotenusa 10 a 37 grados, cateto 6. Y este otro cateto va a resultar siendo igual a 8. Pero A también es la distancia del centro hacia V1, que viene a ser 10. Entonces, como este triangulito de amarillo es notable de 37 y 53 grados, entonces ya podemos obtener que este otro cateto o B1, que es la constante B, va a resultar igual a 6.
Esa constante viene a ser 6. Y la otra constante, la distancia del centro al foco, viene a ser la constante C, que va a resultar siendo igual a 8. Vale 6 y también resulta igual a 8. Pero a nosotros nos preguntaban por el área de la región sombreada. Como toda la base resulta igual a 10, toda esta base vale 10. Como va a 8, la diferencia va a resultar siendo igual a 2, ¿no? Entonces la constante C viene a ser igual a 8 y nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Esta longitud viene a ser 10 menos 8, viene a ser igual a 2. Entonces, el área de la región sombreada viene a ser la base. El área de esta región sombreada es la base que viene a ser 2 por la altura. La altura es este segmento OB1, ¿no? Que va a ser 6. 2 por 6 sobre 2 va a resultar igual a 6 metros al cuadrado. La respuesta viene a ser la alternativa C. 6 metros al cuadrado. Ejercicio número 9. En la figura F1 y F2 son focos de la elipse cuya ecuación es 16x al cuadrado más 25y cuadrado menos 400 igual a 0. Si P, F1, Q, F2 es un romboide, H, la suma P, F2 más F2Q en metros. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por tanto que F1 y F2 son los focos de la elipse. Y esta elipse tiene por ecuación 16x al cuadrado más 25y cuadrado menos 400 igual a 0. Entonces viene a ser la ecuación reducida de la elipse. Entonces, ¿qué nos conviene? Que esa ecuación esté expresada en su forma ordinaria o en su forma canónica. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? El 1 que aparezca hacia la derecha. Este menos 400 pasa al otro lado, 400. Entonces, todo dividimos sobre 400. Entonces, cuando todo dividimos sobre 400, ¿qué nos va a quedar? Entonces diremos aquí, entonces en esta ecuación, todo dividimos entre 400. Entonces dividimos entre 400. Aquí dividimos entre 400. Entonces nos está quedando 16, aquí también sacamos 16 y nos queda 5 al cuadrado y aquí nos va a quedar 4 al cuadrado es igual a 1. Entonces la ecuación reducida pasa a ser su ecuación canónica, ¿no? Entonces ya tenemos expresada en su forma canónica. Y cuando está expresada,
en esta forma, nosotros observamos al mayor de los denominadores. ¿Quién es el mayor de los denominadores? 5 al cuadrado. Entonces, este 5 al cuadrado nos representa el a cuadrado. A cuadrado es igual a 5 al cuadrado, por lo tanto el valor de a va a resultar igual a 5 y el otro término es b elevado al cuadrado. Entonces el valor de a es igual a 5, b es igual a 4. Entonces nos dicen además que este cuadrilátero es un romboide, ¿no? Entonces, si ese cuadrilátero es un romboide, siempre en todo romboide, los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces, por ser un romboide, la longitud PF1 es igual a la longitud QF2. Le llamamos rectangulito, un rectangulito. La longitud F1Q es igual a la longitud PF2. Entonces, ¿a nosotros qué nos preguntan? Nos están preguntando por la suma de distancias PF2 más F2Q. Nos preguntan por esta suma. Pero para poder hallar esa suma, el punto P, ¿a dónde pertenece? Ese punto P pertenece a la elipse. Si pertenece a la elipse, se cumple que la distancia del punto P al foco 1 más la distancia del punto P al foco 2 es 2a y eso es igual a la distancia del punto Q al foco 1 más la distancia del punto Q al foco 2, ¿no? Entonces aquí reemplazando. Como nos preguntan por esta suma, por PF2 más F2Q es igual a ¿quién? Este F2Q viene a ser igual a PF1, ¿no? Entonces se puede observar justamente, de esta igualdad, ¿no? Entonces, reemplazando. Entonces aquí reemplazando F2Q es igual a PF1. Pero esta suma, ¿a qué va a ser igual? A 2A. ¿Por qué va a ser igual a 2A? Porque el punto P pertenece a la elipse, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar. Entonces, como el punto P. Como ese punto P pertenece a la elipse, entonces se cumple que la distancia del punto P al foco 1 más la distancia del punto P al foco 2, esa suma de distancias siempre es igual a 2A. Pero como A vale 5, esa longitud va a ser igual a 10. ¿Ya? Entonces, aquí justamente estamos reemplazando nada más. Entonces, esta suma es igual a 2A. Y 2A va a resultar igual a 2 por 5, que viene a ser igual a 10 metros. La respuesta viene a ser la alternativa C nada más. 10 metros. Entonces sería el ejercicio número 1. Ejercicio número 10. En la 10 nos dicen en la figura V1 es de coordenadas 0, menos 13 y V2 0,13. Son los vértices de la elipse. Si F1 es de coordenadas 0,12 es foco, halle la ecuación de la elipse. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que este vértice V1 es de coordenadas 0, menos 13. V2 es de coordenadas 0,13.
Entonces ya podemos hallar la constante A. Este punto O es el centro de la elipse. ¿Por qué es el centro de la elipse? Porque esta longitud desde O hasta V1 vale 13. Como longitud, como distancia, 13. Bajamos 13 unidades, subimos 13 unidades. Entonces ese punto O es centro y el valor de A va a ser igual a 13. Luego ese foco 1 es 0,12. Y me dicen por tanto que es foco. Entonces esa longitud es 12, pero la distancia del centro al foco 1 es la constante C. Entonces, ya conocemos, A vale 13, C vale 12, por lo tanto el otro cateto, hipotenusa 13, cateto 12, el otro cateto va a resultar siendo igual a 5, ¿no? Pero no interesa el valor de la constante C, porque, no, pero sí, necesitamos C para poder hallar B, porque A vale 13, C vale 12, la constante B es igual a 5. Entonces ya podemos hallar la ecuación de la elipse. Entonces, de acuerdo a la figura, se puede observar que A resultó siendo 13. A resulta igual a 13 y C es igual a 12. Entonces, aquí vamos a colocar. Entonces, se observa la distancia del centro al foco 1 es la constante C. La distancia del centro a V1 es la constante A. Entonces, A vale 13, C vale 12, aplicando Pitágoras, necesariamente, aplicando Pitágoras, ya podemos encontrar justamente nuestra constante B, ¿no? Entonces, esa constante B va a resultar siendo igual a 5. Entonces, por propiedad se cumple Pitágoras y encontramos que nuestra constante C va a resultar igual a 5. Entonces, si la constante C vale 5, entonces ya podemos hallar la ecuación de la elipse. Si el centro es el origen de coordenadas el 0,0, es de la forma x al cuadrado más y cuadrado igual a 1 y colocamos denominador. Como la elipse es de forma vertical, el mayor de las constantes, que es A, va debajo de y al cuadrado, 13 al cuadrado, debajo de x, colocamos 5 al cuadrado, que es la constante B, ¿no? Entonces, de aquí operando, la ecuación de la elipse es x al cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 169 igual a 1. Sería la ecuación de nuestra elipse. La respuesta es la alternativa C. Sería entonces el ejercicio número 10. Ahora les muestro los otros dos ejercicios. Ejercicio número 11. La respuesta es la alternativa E. Ejercicio número 12. La respuesta es la alternativa C. Y les muestro la clave de ejercicios. La 13, dado. La 14, avión. Y de la 1 a la 6 propuestos. Ya. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Ok, entonces nos quedamos aquí, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana es semana de repaso y vamos a trabajar puros ejercicios, tanto de plana, de espacio y la parte analítica, ¿ya? Entonces, no hay consultas, ¿no? Ok, entonces nos quedamos aquí. Nos vemos, cuídense, que les vaya muy bien. Hasta luego, gracias por su atención. Chao, chao.